Hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas a su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad, donde estamos compartiendo con ustedes diversos temas de interés vivencial, eclesial, para que vayamos creciendo cada vez más como lo que somos, como hijos e hijas de Dios. Hoy veremos el tema de la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Y vamos a comenzar con esta conciencia de estar en Dios, de que en Él nos movemos, somos y existimos, y que por lo tanto todo lo que hagamos sea para provecho de todos y de todas, que nos estimule, que nos ilumine y que nos llene de ese deseo de participar en este gran don que es la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, primero que todo reconocer que esta primera Asamblea de América Latina y el Caribe es algo inédito, es algo totalmente novedoso. Y resulta que en el mes más o menos de noviembre, diciembre del año pasado, ya se estaba cociendo el deseo de hacer algo nuevo, puesto que previamente los obispos del CELAM le dijeron al Papa que por la cantidad de años que hacía desde Aparecida para acá, ya era como tiempo de hacer una nueva asamblea de obispos de América Latina y el Caribe. A lo que el Papa dijo que Aparecida todavía estaba por conocerse, que muchas de las cosas que Aparecida enseñó no se han aprovechado, por lo cual entonces se promueve una asamblea eclesial para América Latina y el Caribe, algo inédito, la primera en su clase, donde participarán no solo obispos, sino fieles y la mayor cantidad posible. Entonces le pusieron el lema de que todos somos discípulos misioneros en salida. Y luego va a decir, y no solo en salida, sino sinodal. De ahí porque entonces en este 2021, en este año, nos va a unir este acontecimiento particular eclesial que tiene varios elementos a vivir. El primero es el de agradecer. Vamos a agradecer por todo lo que Dios está haciendo, hace. Vamos a agradecer desde la experiencia de Aparecida. Vamos a agradecer la salvación en Cristo. Luego de agradecer vamos a contemplar. Vamos a contemplar la realidad, la historia, los signos de los tiempos, y vamos a profundizar y reavivar los frutos que nos dejó la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, es decir, lo que tenemos en el documento de Aparecida. Para ello, el Papa ha dicho que él ha partido efectivamente de Aparecida, retomando de Aparecida, crea Evangelii Gaudium, este gran documento en lo que retoma muchos elementos de Aparecida y nos llama a recordar que somos discípulos misioneros en salida, para una iglesia que está llamada a salir, a buscar a los excluidos, a los necesitados, a los pobres, recordando que en los primeros siglos era a los pobres a los que se le llamaba los vicarios de Cristo. Nosotros hemos crecido escuchando que el vicario de Cristo es el Papa, pero en los primeros siglos a quienes se le llamaba vicarios de Cristo era a los pobres, a los excluidos, pues esa era la riqueza de la iglesia. Para entrar en este dinamismo de esta primera asamblea eclesial, el Papa y el CELA nos llama a hacer como un itinerario. Hay que ir conociendo por dónde van las líneas tanto de la vida episcopal latinoamericana, la vida de los fieles latinoamericanos, todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, y que de cierta forma está centrado en los documentos del episcopado latinoamericano, en todo lo que es el magisterio
latinoamericano, desde el documento de allá de Medellín y previamente incluso Río, hasta llegar a Aparecida. Y esto unido al magisterio del Papa Francisco. Es decir, se quiere llevar a cabo una unión hermosa entre el episcopado latinoamericano, todo el magisterio latinoamericano, y cómo esto empalma perfectamente con el episcopado de Francisco, el episcopado de Roma, el papado, y con los pontífices anteriores. Entonces él va a decir que para poder vivir bien esto, necesitamos hacer una lectura nueva, profunda, de 7 elementos, de 7 documentos. El primero es Evangelii Gaudium, que nos invita a la conversión pastoral. Porque Evangelii Gaudium, tomando de Aparecida, se centra en esto, la conversión pastoral. Por lo tanto, para vivir a plenitud esta primera asamblea, debo conocer algo al menos de Evangelii Gaudium. En segundo momento, Laudato Si, con la conversión ecológica, el redescubrimiento de la naturaleza del planeta como nuestra casa común. Ya no el lugar que nosotros explotamos o que gobernamos, sino que compartimos como una habitación de todos y de todas. En tercer momento, Episcopalis Communio, en la que se ve la conversión sinodal. Viene de sínodos, sin odos, odón es camino, sin el mismo, por el mismo camino, caminando juntos. Luego, querida Amazonía, que nos va a llamar a la conversión cultural, y Fratelli Tutti, a la conversión social, donde se nos invita a reconocernos todos y todas hermanos. Y el sexto documento es Misericordiae Vultus, el que escribió sobre el año de la misericordia, y que llama a una conversión a la misericordia. Hombres y mujeres misericordiosos, en una iglesia de América Latina misericordiosa. Y el séptimo documento, Gaudete et Exsultate, que es la conversión a la santidad social, donde reconocemos que la santidad no es cuestión de uno o de algunos, es cuestión de la iglesia. Es la iglesia la que es santa, y todos en la iglesia participamos de la misma santidad, porque es la santidad de la cabeza, Cristo, comunicada al cuerpo, la iglesia. Este acontecimiento de la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe es un hito, es algo sin precedente, que tiene un profundo y urgente impacto, puesto que llama a la renovación de estructuras del CELAM y de toda la iglesia latinoamericana. Por eso, a raíz de esto, el Papa decía, sueño, esto lo decía en el documento Querida Amazonía, sueño con un continente que luche por los derechos de los más pobres, de los excluidos, de los necesitados. Es decir, sueño con una iglesia que siembre el deseo de buscar a los últimos, donde los últimos se vuelvan los primeros. Ese es el sueño social del que habla el Papa. Sueño con un continente que persevere y preserve su riqueza cultural, que lo destaca, donde brille modos diversos de belleza humana. Es el sueño cultural del Papa. Sueño con un continente que custodie celosamente la abrumadora y hermosura riqueza natural que engalana este continente. Es el sueño ecológico. Y sueño, dice, con comunidades cristianas nuevas, capaces de entregarse en América Latina y el Caribe, regalando la vida como don de la iglesia. Es este sueño el sueño eclesial. Desde estos sueños, entonces, el Papa nos llama a seriestar en este proceso al que él ha llamado de reforma y regeneración de la iglesia. Estas dos palabras son muy grandes, No está hablando de un ayornamiento, de un solo ponernos al día
en cuestiones culturales, científicas, que la iglesia se ponga al día con la física cuántica o la mecánica cuántica y la teología, o que se ponga al día con la neurociencia. No es eso. Dice, es una verdadera reforma. Es que la iglesia se reforme. Pero esto no significa que la iglesia va a hacer caminos nuevos, de cosas inventadas. No, para nada. No es reinventarnos la iglesia. Es volver a Jesús, quien es el centro, por así decirlo, el punto neurálgico que apunta hacia Dios, y el cual la iglesia debe seguir, puesto que Jesús es sacramento del Padre y la iglesia es sacramento de Cristo. Entonces, como sacramento del Padre, Jesús muestra al Padre, y la iglesia como sacramento de Cristo, la iglesia muestra a Jesús el Cristo. Por lo tanto, esta reforma implica un volver a Jesús, que aparecida en el número 12 dice, recomenzar desde Cristo. Y esto se debe a que durante mucho tiempo hemos querido hacerlo mejor, definitivamente. Yo creo que cada generación quiere hacerlo mejor. Pero en la medida en que se va sesgando del sueño de Jesús, entonces van apareciendo otros sueños, otros intereses, otros ideales y otras ideas sobre la iglesia, sobre Dios y sobre la misma humanidad. Entonces, este momento es un momento particularísimo. Es un momento, como dice el mismo texto de la guía para el camino, de la guía metodológica, es un kairos, es un tiempo de Dios, es un tiempo de gracia para que todos colaboremos en ese volver a Jesús. ¿Y cuál es la importancia de volver a Jesús? Es que si volvemos a Jesús, volvemos a la verdad. Y si volvemos a la verdad, volvemos a la libertad, volvemos al amor, volvemos a la alegría, volvemos a la paz. Volvemos a una iglesia que efectivamente se vuelve un foco potente de irradiación del amor de Dios. Por eso es tan importante volver a Jesús. Entonces, para esto, la Iglesia de América Latina ha planteado esta primera asamblea a través de un tiempo. Ahora mismo estamos en el tiempo de escucha. Es un tiempo en que se va a escuchar a todo el pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios hable de sus sueños, sus aspiraciones, lo que está haciendo, lo que no está haciendo, lo que falta, lo que sí se está haciendo. El pueblo exprese. Esto se hace llenando un cuestionario que muchos de ustedes ya lo han visto, tal vez otros no. Un cuestionario que tiene 7 páginas, el cual uno va llenando y luego lo manda a la dirección que está, el que hemos mandado nosotros, a la dirección de la Vicaría de Pastoral de la Diócesis. O también usted puede entrar a la página web de Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, tanto a través del CELAM como a través de la Diócesis de David. Usted entra, se registra y ahí puede llenar el cuestionario. Ahora bien, yo creo que de pronto, si bien es cierto, es importante llenar el cuestionario a nivel personal, es muy importante también llenarlo a nivel grupal. Porque a través del grupo se habla con más fuerza, con más objetividad. A veces uno solo puede ser muy subjetivo y puede responder a las subjetividades que cargo encima. Puede pasar eso. Entonces, en grupo uno puede estar más objetivo, porque ahí uno se confronta y bueno, va a salir lo que en grupo se ponen de acuerdo para que vaya a la evaluación. Esta evaluación se recoge alrededor del 10 de agosto, 18 de agosto, para enviarla a Panamá, y de Panamá se envía directamente al CELAM. No se va a hacer ningún resumen, ni en las diócesis, ni en los grupos, ni en el país. Toda la información va a ir intacta, directa al CELAM. Por lo tanto, no hay un trabajo
que realizar en esta fase. Esta fase de escucha es eso, una fase de escucha. Luego de la fase de escucha vendrá una fase donde se tomarán los aportes y allá en el CELAM se va a hacer un documento de trabajo para volver a la diócesis, el documento de trabajo, mirarlo, trabajarlo, y de ahí entonces se va a la asamblea propiamente dicha, que será del 21 de noviembre al 28 en México, en Guadalupe exclusivamente, y en otros lugares de América Latina, que va a ser de manera simultánea, buscando la mayor participación de nuestro pueblo. Es importante que todos y todas nos sintamos llamados a participar. Es decir, precisamente porque es una asamblea que está llamando a la sinodalidad, a que todos vayamos por el mismo camino, todos debemos sentirnos parte de esta iglesia, parte del cuerpo de Cristo, no como algo por esfuerzo, por obligación, sino con alegría, la alegría de ser parte del cuerpo del Señor, la alegría de ser parte de un cuerpo donde todos somos hermanos y hermanas, y que queremos, no por capricho, repito, no por una mera filosofía, no por una mera idea de pronto moral, sino por el llamamiento de Dios, que nos invita a volver a Jesús. Vengan y vean, vengan a mí y vean, vengan conmigo y vean. Jesús lo va a decir continuamente. Vean qué, cómo vivo, qué vivo, cuál es mi sueño, cuál es mi proyecto. Entonces necesitamos mirar este proyecto de Jesús. Repito, porque puede que en el camino hayamos olvidado el proyecto de Jesús y hacemos muchas cosas en la iglesia y muchas cosas buenas, pero puede ser que al olvidar el proyecto de Jesús, lo bueno se quede solo en cosas buenas, no vaya más allá al cambio del ser, el ser de cada uno. ¿Cuál es ese cambio? Es volver a conocer, reconocer quién soy de verdad. Lo que hoy decía el texto de la segunda lectura, la carta a los Efesios, que somos realmente hijos de Dios, que hemos sido elegidos desde antes de la creación del mundo, que hemos sido llamados y consagrados para ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Entonces es importante en este tiempo reconocer quiénes somos. Somos amor, porque Dios es amor, es nuestro Padre, del cual somos imagen y semejanza. Vivimos en una iglesia que es iglesia amada, iglesia amor e iglesia para amar, y por lo tanto nuestra misión es amar, y con el amor que perdona, que pasa todo por alto. Entonces esta asamblea tiene una gran importancia en este momento histórico, porque de esto dependerá mucho, mucho lo que suceda en los próximos años en nuestro continente. Es necesario, por lo tanto, vislumbrar la posibilidad que tenemos de hacer algo hermoso, algo bello, para que nuestros pueblos y todas las personas en nuestros pueblos tengamos vida en Él. A partir de esta introducción, entonces me gustaría presentar que hoy está con nosotros Andricel, que ella es catequista de niños, ministra de la comunión, extraordinaria de la comunión, y es la encargada junto conmigo de coordinar aquí en la diócesis esta primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe. Lo primero que queremos preguntarte, Andricel, ¿cuál ha sido el impacto en tu ser, en tu vida, al saber y al entrar en el mundo de esta primera asamblea? Buen día, Padre Rory, buen día a todos. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta mañana. Para mí ha sido algo muy interesante porque siento que estoy consciente de que, como usted dijo, este es un periodo muy especial, es un hito, es un acontecimiento primero en la historia, donde cada uno de nosotros, cada uno del pueblo santo de Dios, cada uno de las personas que habitamos en América Latina, vamos a tener la oportunidad
de dar nuestro aporte de algo que va a ser un antes y un después en la iglesia, en la historia de la iglesia. Es una oportunidad donde muchas veces hemos querido o hemos opinado en nuestras casas, en el interior de nuestras comunidades, pero hemos pensado que no se nos escucha, ¿verdad? Que no va a tener mayor incidencia nuestras opiniones. Y a través de esta asamblea es una oportunidad, como he mencionado antes, de poder que nuestra voz sea escuchada, no solo a nivel de la diócesis, a nivel del país, sino a nivel de América Latina. Todos somos llamados, todos somos invitados, no solamente las personas que estamos activas en una parroquia. Esa es la belleza de este tiempo de escucha, donde las personas, hermanos separados, hermanos que practican en otras religiones, en otras iglesias, incluso hasta los ateos, en un momento dado pueden, si gustan, participar, personas de buena voluntad. Lo único que se hace necesario es la buena voluntad de todos para poder poner nuestro granito de arena y saber que no es por cumplir con un evento, con un llamado del Papa Francisco, que es un llamado hermoso a la sinodalidad, sino que es la oportunidad de nosotros aportar algo para las futuras generaciones. Muy bien, recordemos que esta asamblea eclesial, siendo un hito histórico, por eso habrá un antes y un después, efectivamente, porque es un hito histórico, es la primera vez que se hace una asamblea de este tipo en la historia, la primera vez. Entonces es tan importante. Esta asamblea eclesial pretende responder a la siguiente pregunta. Ojo, porque la asamblea no es porque vamos a hacer la asamblea, qué bonita. Quiere responder a una pregunta. ¿Cuáles son los nuevos desafíos para la Iglesia de América Latina y el Caribe a la luz de la quinta conferencia del Episcopado de Aparecida, de Aparecida, los signos de los tiempos y el magisterio del Papa Francisco para la asamblea y en el camino hacia los jubileos del 2031, donde se cumplen 500 años de las apariciones de Guadalupe, y el 2033, que es el jubileo de la redención, los 2000 años de la muerte y resurrección del Señor. Entonces, a partir de esta pregunta, ¿cuáles son los desafíos que queremos responder? Entonces surgen los objetivos de esta asamblea. El primer objetivo es reavivar la iglesia de una manera nueva. Y aquí ya esto está marcando algo muy grande. Reavivar la iglesia de una manera nueva, presentando una propuesta reformadora y regeneradora. Por eso les decía que son dos palabras pesadas. Una propuesta reformadora y regeneradora. El segundo objetivo es ser un evento eclesial en clave sinodal y no solo episcopal. Todas las anteriores que se han propuesto eran episcopales, las 5 anteriores. Ahora, esta no va a ser la sexta, no, es la primera en su clase. Y por lo tanto, este evento es con una metodología representativa, inclusiva y participativa. El tercer objetivo es hacer posible una relectura agradecida de Aparecida para gestionar el futuro. Leer de manera agradecida lo que Aparecida nos dio y desde allí vamos a gestionar el futuro de la Iglesia de América Latina y el Caribe. Además, cuarto objetivo, ser un hito eclesial que pueda relanzar los grandes temas aún vigentes que surgieron en Aparecida y retomar temas y agendas impactantes, sabiendo que todo esto es un kairos, un tiempo de Dios, un signo compartido de parte de Dios y que brota para dar muchos frutos. En quinto lugar, quinto objetivo es reconectar las 5 conferencias anteriores
generales del episcopado latinoamericano, vincularlo con el magisterio latinoamericano al magisterio del Papa Francisco, marcando 3 hitos fundamentales. Primero, desde Río Medellín hasta Aparecida. Segundo hito, de Aparecida a Querida Amazonía. Y tercer hito, de Querida Amazonía hasta el Jubileo Guadalupano y de la Redención. Mire, ¿esto qué implica? Si queremos estar al día con estos hitos, si queremos caminar al ritmo de esta iglesia, debo conocer los 5 documentos del episcopado latinoamericano: Medellín, Río, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Debo conocer los documentos del Papa Francisco, ¿sí?, para poder hacer esos hitos y enlazar cómo va el avance de la pastoral del Papa Francisco y lo que quiere el Papa Francisco, que ya en Evangelii Gaudium decía: en este periodo nuevo de la iglesia, de la historia de la iglesia, hemos de estar marcados por una profunda alegría. La iglesia está llamada a ser la iglesia de la alegría. Y solo puede ser la iglesia de la alegría si descubrimos el tesoro, que es el que da alegría. El tesoro escondido, que es Cristo Jesús. El tesoro del reinado de Dios. Si nosotros no encontramos ese tesoro, estaremos en la iglesia, podremos estar en iglesia, pero no con la alegría. Estaremos peleándonos unos con otros, buscando los puestos, peleando los lugares. Eso será la iglesia. Será un club religioso. Pero si encontramos el tesoro, entonces ese tesoro llenará nuestra vida. Nos llenará de alegría profunda. Y aquí viene entonces un segundo elemento. ¿Tú crees, Andricel, que a estas alturas de la vida nuestro pueblo tiene al menos un conocimiento así como amplio, pues, o un conocimiento, unos brochazos al menos de conocimiento de estos documentos del episcopado latinoamericano y del Papa Francisco? ¿Cómo tú ves eso? Bueno, padre, yo considero que hay mucho desconocimiento de los documentos de la iglesia. Es una oportunidad grandiosa para nosotros contribuir en esa difusión, en reavivar o desempolvar estos documentos que tienen un aporte grande, un trabajo grande que ya personas con anterioridad han realizado, y que, como quien dice, no tenemos que inventar el agua tibia, porque ya hay algo allí, una riqueza enorme allí en base a lo que usted ha mencionado, a redescubrir ese tesoro, a volver a Jesús, a centrarnos en lo que verdaderamente es importante, no tanto en lo externo, porque muchas veces podemos caer o quizás hemos caído en, como dice la palabra en algún momento, en estar más como Marta, haciendo cosas y no concentrarnos como María, ¿verdad?, en el centro que es el Señor. Entonces, siento que más que culparnos por lo que no hemos hecho, por lo que no hemos conocido, por lo que no hemos anunciado, ¿verdad?, es un partir de ahora. Es una oportunidad hermosa para que se den a conocer, para poder nosotros juntos, ¿verdad?, juntos, toda la comunidad, sentirnos parte de que no es un evento de los obispos exclusivamente como era anteriormente, sino es una actividad, una asamblea que tiene participación a nivel de todo el pueblo santo de Dios, que somos cada uno de nosotros, todos los miembros del pueblo santo de Dios. Entonces, pero primero, antes que eso, tenemos que sentirnos iglesia, sentirnos pueblo de Dios, saber qué es lo que verdaderamente nos une. No diríamos la ministerialidad, la pastoralidad que tenemos en un momento dado que desarrollamos, sino el que somos hijos amados del Señor, donde Jesús murió por cada uno de nosotros, para que tengamos vida y vida abundante. Entonces,
como bautizados, y aunque no seamos bautizados, tenemos esa oportunidad grandiosa de anunciar al Señor, de ser como esa llamita que enciende en un fogoncito, ¿verdad? Que ese leñito que enciende a otros leñitos para que ese fuego enorme que no procede de nosotros sino del Señor se reavive y podamos nosotros, no solamente a nivel local de la diócesis, sino que a nivel de todo Panamá y de América Latina, poner nuestro granito de arena. Gracias. O sea que en este momento, si no hemos conocido los documentos por distintos motivos, no es momento para entristecernos. El pasado lo dejamos a la misericordia de Dios. Tampoco de angustiarnos por el futuro, que viene esta asamblea eclesial, que vienen los 2 jubileos, que viene el sínodo de los obispos. No preocuparnos por el futuro, sino el futuro entregarlo a esa capacidad de providencia de Dios, sino vivir el presente entregados al amor. Y por lo tanto, fíjense, uniendo esto con el programa del domingo pasado, darnos cuenta de que nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización es como el gran cauce que nos va llevando, porque recuerden que hasta el 2035, si vamos desarrollando nuestro proyecto, ese desarrollo del cauce permitirá que las cantidades de agua que echen en el cauce, primero o después o juntas, llegue a su lugar debido. Si nosotros vamos desarrollando nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización, que incluye la sectorización, que incluye las acciones significativas, que incluye crecer en los elementos, por ejemplo, ahora de la iglesia y todas sus notas, ser una, santa, católica y apostólica. Si vamos viviendo este proyecto, cada uno de los elementos que van creciendo, que van entrando en la historia, como esta primera asamblea, como luego el sínodo de obispos, todo irá encauzándose en la paz. Por lo tanto, es importante que vivamos este momento sin angustia, sino con la paz, con la alegría de saber que Dios nos está invitando a colaborar en la reforma y en la regeneración de su iglesia. Y que esto tiene que ver directamente con volver a Jesús, volver al proyecto de Jesús. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo podemos hacer para que en nuestra iglesia de David y la iglesia del mundo realmente podamos volver a Jesús? ¿Qué hacer para que desde la catequesis de infancia, de comunión, de confirmación, de adultos, en pastoral prematrimonial, en pastoral juvenil, en todas las pastorales y en la misma evangelización, cómo hacer para que todos volvamos a Jesús? ¿Cómo hacer para que nos fascinemos con su proyecto? Bueno, padre, yo siento que un factor importante es la acogida. La acogida para que las personas que se acercan, y no solo los que se acercan, sino que nosotros podamos tener esa voluntad de salir en busca de los hermanos, de hacer ese llamamiento, de anunciarles ese Cristo vivo, ¿verdad? Ese Jesús que nos ama inmensamente, no tanto con palabras, sino con nuestra propia vida, con la alegría, con el que nos vean que realmente disfrutamos lo que hacemos, que vivimos en paz, en tranquilidad, en comunión, como verdaderamente hermanos. Usted mencionaba algo hace un rato de la parte esa de sabernos que somos parte de un cuerpo, y lo ha dicho en diferentes ocasiones, en sus programas, en las homilías y demás, ¿verdad? De que estar conscientes que somos realmente ese cuerpo del Señor y que no podemos estar como locos, pegándonos unos a otros, maltratándonos unos a otros, sino aprovechando la riqueza del cuerpo, no que por ejemplo una mano es más o menos que otra, sino saber que todos somos diferentes, que tenemos diferentes capacidades, que tenemos diferentes oportunidades
de manifestar al Señor a través de la música, a través de la palabra, a través de las redes sociales. Todos tenemos grandes virtudes, grandes dones, no por nosotros mismos, sino dones que nos ha dado el Señor y que debemos ponerlos al servicio del Señor. Entonces, cuando descubramos esa riqueza de cada uno, hermano, y nos sintamos verdaderamente hermanos, yo siento que esa es la clave de todo. Es como la piececita del rompecabezas, pero que sea más allá de simples palabras, porque lo podemos decir, pero sentirlo, creerlo y vivirlo. Fíjate que en lo empírico de la vida, en lo práctico realmente, suceden varias cosas. A mí me decía alguien, por ejemplo, que había participado un tiempo en acogida a la gente, en un templo, ¿no? Iba a acoger a las personas, las recibía, pero al tiempo eso se pasó ya y ya no lo hicieron más. Y que lo habían hecho porque el padre le había dicho que lo hicieran. Entonces, en ese ejemplo nada más y en muchos otros, sucede lo mismo. Es decir, las personas se deciden a hacer un trabajo que es muy bueno y luego ya se cansan, se gastan, no les parece bien. Esto se debe a una sola cosa. Todo ministerio, es decir, todo servicio, no se puede hacer por voluntarismo. Es que yo con la voluntad voy a trabajar y yo a punta de voluntad voy a cambiar. No sirve. Porque es como ir arrastrando la vida. La vida hay que dejarla fluir. Por eso decía la importancia de encontrar el tesoro. Vamos a hacer un ejemplo muy antropológico, muy de la vida humana. Si usted conoce a una persona y dice a esa persona de salida no sabe quién es, cuando la encuentra y la ve otra vez, hay cosas que no le parecen, y entonces le dice a alguien, mira, yo te voy a dar a ti, cada día, cuando veas a esa persona, que le regales un dulce. Y usted no tiene que gastar, yo se lo voy a dar porque usted se lo regale a esa persona. Y usted lo va a hacer, pero, toma, y aunque no le diga esto te lo manda alguien, esto no es de mí. Y va a ser con una carga, cuando pasen los días, darle eso le va a cansar más. Ahora, a diferencia que usted haya conocido a esa persona y se haya enamorado de ella y la ame, entonces darle ese regalo será un orgullo, una alegría. ¿Por qué? Porque le estamos viendo el enamoramiento que lleva adentro. Pues esto tiene que pasar, lo dice en la parecida también, enamorarnos de Cristo, estar fascinados de su mensaje, de su vida y de su proyecto. Por muy pequeña que sea la acción, que no es pequeña porque no hay ni milagros grandes ni milagros pequeños, hay milagros de amor, cada acto de amor es un milagro. Si nosotros hacemos algo precisamente fascinados por Jesús, sea lo que sea que hagamos, va a impactar en los demás. Y lo vamos a hacer, mire lo que voy a decir, sin cansancio. Porque aunque uno esté cansado físicamente, asueñado por algún motivo, cuando tú amas a alguien, lo que haces, lo haces con gusto. Porque lo haces por amor. Entonces, por eso es importante el encuentro con Jesús. Esto no comienza, decía Papa Benedicto entonces, por una idea. Porque tengamos una gran idea filosófica. No, eso comienza con un encuentro con una persona que cambia radicalmente el horizonte de nuestras vidas. Entonces necesitamos ese encuentro con Jesús. Y alguien dirá, pero ¿cómo me encuentro con Jesús? Te encuentras con Jesús en ti mismo, en tu propio ser. Cuando te des cuenta que tú eres uno con Jesús, que todos somos uno con Jesús, que somos parte de Jesús, de su cuerpo, y yo me descubra Jesús también, Hijo de Dios, amado de Dios, y que todos los demás también lo son, entonces al saber que Cristo está en mí, que Dios está en mí, lo que decíamos el domingo pasado sobre la espiritualidad de comunión, que la Trinidad está en mí, entonces seré capaz de ver a la Trinidad en los demás. Porque no podemos ver en los demás lo que no vemos en nosotros. De hecho,
siempre estamos viendo en los demás lo que vemos en nosotros, lo que tenemos guardado en lo más profundo del inconsciente inclusive. Entonces, para que esta asamblea tenga frutos, hay que retomar lo que Aparecida ha dicho, y que lo tomó del concilio y que viene del Evangelio. Hay que encontrarse con Jesús, y hay que encontrarse con el Jesús verdadero, no con la construcción humana de Jesús. El Jesús que está en una imagen, el Jesús que está en una estatua, el Jesús que está en un libro. No, con el Jesús verdadero, es el Jesús vivo, y solo lo encuentro en mí mismo. No lo encontraré fuera, aunque vaya a Buga, aunque vaya a Alange, aunque vaya a Colón, no encontraré a Jesús. No lo encuentro fuera de mí. A Jesús lo encuentro en mí, porque Él y yo somos uno, porque todos somos uno con Él. Entonces, ese encuentro de Jesús en mí, ese Jesús me va a llevar al encuentro con Dios en mí. Es decir, darme cuenta que yo estoy en el todo, que el todo es la base de todos. Lo decíamos la vez pasada. Imaginemos una gran red, por hacer una cuestión muy así como plástica, una gran red que lo llena todo, y esa red está formada por hilos que se cruzan, y hay unos nudos en cada cruce. Cada nudo es un ser humano, parte de la misma red, parte de Dios. Por eso en Él nos movemos, somos y existimos. Por eso dice Colosenses 3 que estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces, darme cuenta que soy parte de Dios, que soy amado de Dios, que soy salvado por Dios en Cristo, y que el gran papel de este mundo es ir a los demás a mostrarles que ellos también son amados de Dios y que son parte de Dios. Decirle a los demás que están salvados por Dios y en Dios. Pero repito, esto no se puede hacer con alegría, con gozo, con júbilo divino, si no me he encontrado con el ser en mi ser. El ser no lo encuentro afuera, el ser lo encuentro dentro. Recordemos lo que decía este gran monje trapense, Thomas Keating, que murió hace 2 años. Él decía sobre el vuelo espiritual, era un contemplativo. Y recuerden que también ya decía el siglo pasado, Karl Rahner, el cristiano del siglo XXI tiene que ser alguien que se ha encontrado, que ha experimentado algo. Un contemplativo, o ya no será nada. En esa línea, Thomas Keating decía, el vuelo espiritual, o sea, el estar viviendo ese ser que somos, el vuelo espiritual, dice, tiene 3 pasos. El primer paso es reconocer, no por oído, no por información, sino por experiencia personal, que existe un otro con mayúscula. Ese otro es Dios. El segundo paso es reconocer también que yo necesito acercarme a ese otro con mayúscula. Y el tercer paso es reconocer que no hay otro, porque ese otro y yo somos uno, solo que hemos creído no serlo y por eso no lo vivimos. Entonces, ese camino de encuentro con Jesús tiene que darse en la intimidad. ¿Por qué creen que Jesús dice que cuando hagas algo, métete en tu cuarto, cierra la puerta, y ahí en la intimidad tu Padre sabe todo? No es la intimidad de un cuarto meramente físico, es la intimidad de tu ser, de mi ser. En mi ser es donde me encuentro con Dios. Y cuando encuentro a Dios en mi ser y mi ser en Dios, entonces puedo verlo en todos los demás. Y entonces ejerceré la caridad verdadera, que es ver en los demás lo que ni siquiera ellos son capaces de ver. Ver a Cristo en el otro, con hambre, con sed, desnudo, en la cárcel, enfermo, y asistiéndolos, sabiendo que ahí está Cristo. Porque tuve hambre y me diste de beber, tuve sed, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, etc. Es decir, reconozco, vuelvo a conocer, reconozco en el otro a Cristo, aunque el otro no lo reconozca en sí mismo.
Esa es la profundidad del amor. Entonces, para que esta asamblea impacte, para que esta asamblea nos mueva, nos renueve realmente y volvamos a Jesús, esa vuelta a Jesús tiene que ser un encuentro con Él, o no es nada. Entonces, ¿cómo tú crees que podemos hacer para que en las parroquias, en los grupos, en los movimientos, nos encontremos con Jesús? Bueno, padre, yo pienso que realmente a mí me hace mucho eco aquella reflexión de las primeras comunidades. Miren cómo se aman. Para poder que nos vean cómo nos amamos realmente, tiene que darse ese encuentro con el Señor. Pero yo siento que para poder darse ese encuentro con el Señor tenemos que vivir ese trípode que usted siempre ha mencionado, ¿verdad? La escucha de la palabra, la comunidad y la comunión. Entonces, a veces también me trae a colación y me recuerda cuando al inicio de repente yo comencé yo asistía a las Eucaristías, pero yo no quería involucrarme en cuanto a pastorales o servicios porque yo pensaba y siempre había escuchado de que a veces en los grupos se dan roces, se dan situaciones y lo que yo menos quería era algo de esa índole, ¿verdad? Lo que uno lo que quiere es buscar paz, tranquilidad, pero realmente en ese compartir, en ese convivir en las comunidades, es donde uno va creciendo en la conciencia del amor de Dios, va creciendo en la conciencia de que somos hermanos. Entonces, yo siento que es tan fundamental poder nosotros participar, involucrarnos, no ser indiferente ante la necesidad de la iglesia, no como institución, de la iglesia como comunidad, de estar consciente de que ayudando a otro me estoy ayudando a mí misma, porque al ayudarme voy a estar viviendo esa alegría de poder dar, de poder compartir, y voy a querer que otros conozcan y vivan, experimenten esa alegría. Porque a veces nosotros creemos que bueno, que es que necesitamos o que nos hacen un llamado en las diferentes parroquias porque me necesitan, pero realmente el llamado no lo hace la persona que nos llama. La persona simplemente ha, como quien dice, desarrollado algo que el Señor le ha puesto en su corazón para que invite. Entonces es Dios el que nos llama. Yo siento que el desarrollo del PDRE, del Proyecto Diocesano de Renovación y Evangelización, es algo maravilloso. O sea, que haya llegado una persona, María Livia, como mencionaba usted en el programa pasado, y usted la haya escuchado Monseñor, en aquel momento no fue casualidad, es una diosidencia, porque todo ese proyecto que se ha venido trabajando desde el año 2017 en la diócesis ha ofrecido una oportunidad para que esta asamblea ahora realmente reavive esas bases que ya estaban, ¿verdad?, estructuradas en cada parroquia, y que las personas que estaban de repente por la pandemia o por diferentes motivos, como esos fueguitos apagaditos, simplemente la asamblea ha venido, como quien dice, a soplar ese hollín que estaba allí para reavivar eso, y estas bases, estas estructuras del proyecto PDRE se han concatenado con la asamblea y va a servir ese proyecto de base para todo el trabajo que viene, que si lo vemos como wow, como nos ponemos a ver hacia el futuro, nos podemos alarmar, nos podemos asustar de pensar que es algo inmenso, pero es algo que ya nosotros tenemos adelantado. Es decir, que si podemos ver nos podemos a juzgarnos hacia atrás, si hubiéramos tenido ese proyecto en la fase desarrollado como se había planificado, todavía estuviéramos, como quien dice, totalmente holgaditos en el desarrollo de todo lo que significa el cuestionario en este periodo de escucha para la asamblea. Pero no tenemos que ver lo que no hicimos, sino que estamos en el hoy, y si se vivió de esa manera es porque así debía ser, y quizás nos sirva como experiencia
para saber que si seguimos el llamado del Señor, porque ese es un proyecto que no fue que lo puso el obispo, sino es un proyecto que en comunión se acordó en la diócesis desarrollar. Si seguimos el proyecto de Dios iluminado por el Espíritu Santo, vamos a poder llevar a cabo este periodo de escucha con éxito, no con éxito por cumplir, sino con éxito porque llegue y toque los corazones de cada uno de los fieles, de cada uno de los hijos de Dios. Entonces siento que es maravilloso, siento que es una oportunidad y siento que todas las parroquias tenemos una oportunidad de vivenciar el proyecto y junto con la asamblea. Entonces, muy bien, entonces el lema de esta asamblea es: todos somos discípulos misioneros en salida, en una iglesia sinodal. Esto implica que, según lo que has dicho, asumiendo el PDRE, asumiendo la llamada de Jesús, nos sintamos todos parte de esta iglesia. Pero para ello, fíjate, necesitamos sabernos y creernos que somos parte del cuerpo de Cristo. Mientras el pueblo santo de Dios no se dé cuenta que es parte del cuerpo de Cristo, como bien decías, que cada parte del cuerpo es valiosa, que ninguna es más que otra, sino que en conjunto y en colaboración se vive la armonía de ser cuerpo. Así también en la iglesia todos somos el cuerpo de Cristo. Cuando desconocemos esto, entonces vemos lo que muchas veces se experimenta en las parroquias, que uno habla del otro, que uno piensa mal del otro, que la otra juzga a la otra, porque no hay conciencia de cuerpo. La vez pasada lo decía, es como estar locos, que uno se agarre a golpe la mano derecha a la mano izquierda, que con el pie derecho te patees la cabeza. Es que de loco. Cuando los mismos cristianos, en la catolicidad, en la universalidad, en la misma comunidad, estamos hablando, nos estamos condenando, estamos juzgando, es como si la mano le estuviera pegando a la otra. Y cuando queremos que el otro se vaya y ojalá no vuelva, es cuando quiero cortar la mano. Es decir, que es de locos, porque en realidad no entendemos la maravilla, la hermosura de ser el cuerpo de Cristo, de que la santidad de la cabeza, que es amor del Padre, inunda el cuerpo, y por eso tenemos la santidad de la cabeza. Somos un pueblo santo, somos un pueblo de Dios, pueblo elegido, pueblo sacerdotal. Entonces, yo creo que hay que hacer ahora mismo varias cosas. Una es que necesitamos orar más. Orar más para abrirnos más a Dios, para abrirnos más a su amor y experimentar su amor. Que necesitamos orar más para poder reconocer a Dios en los demás y poder día a día llevar a cabo los milagros de Dios con la gente. Los milagros de Dios que son el amor que produce amor. Entonces, en este sentido, esta primera asamblea eclesial que busca reformar y regenerar, comenzando desde Jesús, volviendo al proyecto de Jesús, que es el reinado de Dios. Este es el centro del proyecto de Jesús, el reinado de Dios, es decir, que Dios reine. ¿Dónde? En mí. No tengo que estar preocupado si reina aquel primero, que reine en mí. Porque si reina en mí, yo me convertiré en un instrumento, sin palabras incluso, para que ese reino sea conocido. Un ejemplo es María, nuestra madre, que se abre al reino de Dios, recibe a Jesús primero en la mente, luego en su vientre, y como se ha dejado reinar a Dios, cuando saluda a Isabel, lo que transmite es alegría, con el mero saludo. No da una clase teológica, solo saluda. Y con el saludo suceden dos cosas. El niño que estaba en el vientre de Isabel salta de gozo, y la misma Isabel queda llena del Espíritu Santo, es decir, abierta al amor de Dios. Por lo tanto, yo creo que en este momento histórico, esta asamblea nos tiene que estremecer, nos tiene que hacer ver si realmente lo que estoy haciendo como iglesia
como cristiano, como católico, es realmente un seguimiento de Jesús. ¿Estamos realmente siguiendo a Jesús, el Jesús que reveló al Padre misericordioso? ¿O estamos viendo una religión con diversos elementos que creemos que son los correctos, pero que no tienen nada que ver con el reinado de Dios? Porque si Dios reina en nosotros, en mi vida, en la vida de la pareja, en la vida de los hijos, esa casa tiene que ser distinta. Es lugar del reino, es lugar del amor, de la alegría, de la paz, de la justicia. Entonces, en vista de esto y este tiempo de escucha, ¿qué recomendación le darías tú a este pueblo santo de Dios, con todo lo que tienen, con los elementos que se tienen? Porque tienen elementos de familia, tienen elementos oracionales, se tiene la internet, que tiene, hay tantas cosas que entender y ver, y buenas para estudiar y todo lo demás. Se tiene la Biblia en casa. ¿Qué tú recomendarías a este pueblo santo de Dios para que hagamos pasos reales para asumir, por un lado, el proyecto de Jesús y a la vez encontrarme con Jesús? Al encontrarme con Jesús, asumir su proyecto. ¿Qué recomiendas a una parroquia, a esta parroquia? ¿Qué recomienda a las catequistas, a los catequistas? ¿Qué te recomienda a los sacerdotes, al obispo? ¿Qué recomendación en general darías tú para que de verdad este tiempo sea para cada uno un kairos, un tiempo de Dios, un tiempo de salvación, de vida abundante? Bueno, yo pienso, Padre, que es abandonarnos en el Señor, abandonarnos y creer realmente en su palabra, porque es tan indispensable que nosotros le creamos a Jesús, porque si lo hacemos por nuestro pensar, por nuestro intelecto, nosotros vamos a querer hacer planes desde nuestro intelecto. Pero si lo hacemos, los planes, desde el Señor, Él va conduciendo todo el camino y va abriendo las puertas y va poniendo los servidores y va acomodando todo para que las cosas se vayan dando. O sea, no es un proyecto nuestro, es un proyecto del Señor. Entonces yo siento que esa partecita es fundamental, y tanto a los catequistas, a todo el pueblo santo, a los hermanos en general, a los sacerdotes, que nos sintamos como más que un trabajo, que tenemos una hermosa oportunidad que solo no lo vamos a poder hacer, solo lo vamos a poder hacer en comunión. O sea que no es algo que está por casualidad, es la oportunidad para que nos recordemos la necesidad de vivir realmente en común unión, unos con otros. En esa conciencia de comunión es que vamos a poder desarrollar este y todos los proyectos que se den a través de la Iglesia, a través del magisterio del Papa Francisco, pero solamente viviendo la comunión, viviendo la alegría y viviendo la sinodalidad. Es la recomendación que yo o sea, que todos reconozcamos que este momento es un don de Dios, un don maravilloso, y que no nos abstengamos de participar, de dar nuestra opinión, nuestras opiniones, de llenar el cuestionario. Algunos preguntaban, ¿y por qué hay que poner el nombre y los datos? Porque como eso va directamente a Aparecida, no sea que si no se pone el nombre yo lo pueda hacer 10 veces el cuestionario sin nombre. O la idea es que al ir con el nombre, la computadora va a reconocer de inmediato si hay una repetición de nombre y que pueda alterar la información. Entonces, lo más importante sobre todo es eso. Entonces, sintámonos iglesia, sintámonos hermanos, recordemos algo, porque tendemos mucho a querer juzgar a la comunidad, juzgar a los que cuando nos equivocamos. La iglesia no es un hotel en medio de una guerra. La iglesia es un hospital de campaña, donde lo que hay es heridos que están buscando ser sanados por la acción misericordiosa de Dios, del Espíritu Santo. Y vamos a la iglesia para mutuamente ayudarnos a sanar en el Espíritu Santo. Así que vamos a terminar con una oración. Vamos a pedirle a Andrésel que haga la oración final. Señor, te queremos dar gracias por esta oportunidad tan hermosa y maravillosa que nos das
para vivir la comunión, para vivir realmente como tu cuerpo, para hacer esa misión que nos has dado en nuestro bautismo, de ser discípulos misioneros en salida, de anunciarte con alegría y de poder vivir realmente tu reinado aquí en la tierra, para poder vivir lo que tú has querido para cada uno de tus hijos, Señor, porque tú viniste para mostrarnos cómo poder hacerlo, que volvamos a ti, a tu palabra, y que sea esa palabra la luz que alumbre nuestro camino, que nos podamos abandonar a esa vida, a esa palabra, a ese reinado, Señor. Te queremos agradecer por todas las cosas que pones en nuestras vidas, por las personas que se cruzan en nuestra vida, para que seamos signos de tu amor y seamos instrumentos verdaderos de tu amor. Gracias, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recuerden, juntos podemos.